Amigas y amigos televidentes de este musiquero de antología, hoy vamos a hablar durante algunos minutos, y gracias a nuestro gran amigo Carlos Doria Medina, vamos a referirnos a la evolución del teléfono, pero no de la época de Graham Bell, sino de la época en que Potosí, en los años 40, en los años 60 y básicamente a comienzos de los 70, y lo que es hoy en la actualidad los teléfonos. Nos va a relatar brevemente Carlos Doria Medina. Te damos la cordial bienvenida, Carlos, a este musiquero de antología. Iván, nuevamente un placer tenerte en casa para poder conversar y poder mostrar a tu audiencia, que dicho sea de paso es multitudinaria, de tal manera que nosotros podamos hablar un poco de lo que sabemos, de tal manera que estoy dispuesto y predispuesto a tus preguntas, a lo que tú quieras enfocar en la presente emisión. Bien, sabemos, y eso tú vas a ratificar, que eres descendiente de una persona, tu padre en este caso, que estuvo muy ligado a la comunicación telefónica, especialmente en la década de los años 40, y eso se prolongó hasta los 60, en que inclusive tu señor padre, a quien tú vas a nombrar de manera completa, ayudó, llevó adelante lo que fue Radio Collasuyo, especialmente en la parte técnica. De manera breve queremos conocer esa parte importante de tu vida, de haber estado siempre compenetrado con esto de la parte técnica en la comunicación. Sí, bueno, en realidad yo debo referirme principalmente a mi padre, que ya en sus orígenes, en los años 40, él fue convocado, no sé las circunstancias. ¿Cuál era su nombre, perdón? Florencio Doria Medina. Florencio Doria Medina. Para ser parte de un equipo de trabajo de la primera central automática en la Villa Imperial en los años 40. Y precisamente fue que la Bell Telephone Company, seguramente con convenios con la Honorable Alcaldía Municipal de ese entonces, realizaron el proyecto de la instalación de una central telefónica que iba a ser ubicada en la calle Tarija, esquina Chuquisaca, edificio de la Alcaldía Municipal. Y él fue invitado a trabajar con este grupo de ingenieros del exterior y becado a la República Argentina a hacer una especialización precisamente sobre telecomunicación automática. Justamente tengo aquí una fotografía que desearía enseñarla. Aquí justamente en el medio está mi señor padre con expertos de la Bell Telephone Company, ¿no? Y entiendo que a partir de 1948 se puso en funcionamiento esta central que está detrás de las personas ahí, una central automática marca Bell Rotary 7DRS era el modelo, y pues esta central en su capacidad final era de 500 líneas telefónicas, o sea que la demanda telefónica en ese entonces pues era muy poca, ¿no? Muy baja. Mayormente instituciones, colegios, tiendas de importancia, familias importantes accedían al teléfono automático, y ya entonces a partir de esa fecha se puso en funcionamiento la central telefónica hasta el año 1971, época en que yo ya estaba trabajando también en esta central telefónica. Cuando falleció mi señor padre en el año 1969, la alcaldía me convocó a mí para que yo me haga cargo de la central, porque yo andaba siempre ligado a la telecomunicación, y pues recibí instrucciones. Fui instruido por ingenieros que vinieron de la ciudad de La Paz, el ingeniero Jaime Requena, a quien aprecio mucho, y también al ingeniero Roberto Barberí Zapata. Ellos fueron quienes pues me pusieron en el camino de la telecomunicación. De esta central podemos apreciar los teléfonos, los aparatos telefónicos que en ese entonces pues estaban en las casas, en los comercios, y es precisamente este. Es un teléfono antiguo, sus cables son de hilo, adentro bueno está el conductor metálico, pero todo bien protegido y de buena marca. ¿Qué marca y qué modelo es más o menos este aparato telefónico?
Este es Ericsson. Ericsson. Americano. No, es de Holanda, de Holanda. Este sería en marca el precursor, el antecesor, el bisabuelo, tatarabuelo del Ericsson en celulares, algo así. Naturalmente, la misma marca, ¿no? La misma fábrica, la misma compañía, pero ya en sus primeros trabajos pues hacían este tipo de teléfono. Cuando tu padre trabajaba o cuando tú heredaste prácticamente ese tiempo de continuar la obra, ¿estaban en vigencia esos teléfonos los que acabamos de ver? Por supuesto, eran los únicos que podían. Había otro modelo más que era de pared, habían dos modelos, uno de mesa y otro de pared también que se usaba en algunas oficinas, etcétera, que también prestaba el mismo servicio, ¿no es cierto? Son teléfonos que tenían 4 dígitos en ese entonces, ¿no? Por decir un 1420, un 2030, solamente 4 dígitos. Ahí no había todavía comunicación vía Entel, o sea, esas veces las comunicaciones se hacían vía Entel personalmente, se iba a la oficina o a Serval, había una empresa Serval, sí. En la que, bueno, había que ir pedir hora, pedir comunicación, etcétera, daban una hora, recién se podían comunicar. Entonces el servicio era local simplemente, no había comunicación a larga distancia, solo era local. Pero esto cambió en 1971, cuando se dio un cambio, valga la reiteración, con Oki Electric y que luego dio lugar a TAP, Teléfonos Automáticos Potosí. La transición esa se realizó de la siguiente manera. En los años 1970-71, el sistema de electrificación en la ciudad de Potosí cambió de 110 a 220. Esta central trabajaba con 110 voltios. Otro factor para que ya se dejara de funcionar esta central ha sido de que no se podía ampliar, ya no había repuestos, no había insumos, nada para poder hacer ampliación de la central. Recordemos, 500 líneas nada más. Entonces, si se quería ampliar, pues ya era imposible, ya había demanda de nuevos socios, etc. Entonces, el Comité de Desarrollo y de Obras Públicas, a fines de los 70, convocó, seguramente yo no conozco los pormenores, convocó a empresas internacionales a que pongan una nueva central en la Villa Imperial. Es así que la Mitsubishi Corporation, a la que está asociada la Oki Electric Company, hicieron el estudio, el proyecto para que en Potosí, a partir de 1971, se instalara una nueva central telefónica. Y es ahí donde se adjudica a esta empresa Oki Electric y se ponen a instalar, a montar una nueva central, la central Oki precisamente, que era la ACC 460, Automatic Crossbar Exchange, ACC 460, y los teléfonos de esa central pues eran estos, que todo el mundo conoce, el famoso teléfono negro. El negrito. Negro, ¿no es cierto? Entonces, esta central pues también ha tenido buenos años de uso y para lo cual tuve la oportunidad de estar en Japón durante el año 72, estudiando precisamente el sistema, y después fui invitado nuevamente al Japón el año 78 por la NTT, la Nippon Telephone and Telegraph de Japón, para seguir estudios para centrales ya electrónicas, ¿no es cierto? Entonces, ya ese entonces ya había tendencia a un cambio, porque la tecnología ha cambiado bastante en cuanto a telecomunicaciones y todo el mundo ve, o sea, la gente que ha conocido los sistemas antiguos, pues se da cuenta de que ha habido cambios tremendos en las telecomunicaciones, ¿no es cierto? Entonces, ya en funcionamiento la central de Oki Electric, pues ha empezado con 3.000 usuarios, luego se ha hecho una ampliación a 5.000 y posteriormente, ya para los años 90,
se veía la necesidad de hacer cambios más sustanciales en cuanto a tecnología y telecomunicación, porque ya las otras empresas del país ya estaban pensando en digitalización de centrales, etcétera, que tenga mayores servicios. Y a partir de ahí pues se hizo el estudio y se combinó en hacer un cambio de sistema y se realizó las licitaciones correspondientes, etcétera, los estudios para hacer un cambio de tecnología. Y en 1996 se procedió a un cambio de tecnología y se obtuvo telefonía de Israel, representada en nuestro país por Nortel, por la firma Sisteco. Entonces se nos trajo equipos Nortel de tecnología israelí, para lo cual también tuve oportunidad de estar en Israel en 2 ocasiones haciendo el estudio precisamente de estas centrales y siendo capacitado para llevar adelante la nueva central que se venía. Paralelamente a eso, empezó también la empresa de telecomunicaciones a realizar la instalación de telefonía celular, ¿no es cierto? Y podemos ver aquí, por ejemplo, unos teléfonos celulares, que era este que tenía su antenita ahí para que se pueda obtener comunicación más efectiva. Y ese es un modelo y marca. Este es Mitsubishi. De los años 90. De los años 90, digamos, a mediados de los 90 ya, ¿no? Es un Mitsubishi. Que ya, bueno, vinieron muchas marcas, vinieron Alcatel, vinieron Mitsubishi, vinieron Sony. Después habían teléfonos de ya diversas marcas, la Samsung también ya estaba funcionando. Para que el público pueda ver, por favor, Carlos, una vez más, ese celular antiguo, una vista a la cámara y sacar la antena. Sí, realmente un modelo de los años 90 era bastante grande, no comparable a lo que actualmente usamos. Claro, el grosor inclusive. Quizá muchos espectadores deben estar riendo de este teléfono, el celular, porque yo he visto que en algunos hogares, por ejemplo, modernos, qué sé yo, gente joven con los niños, ya no conocen este aparato. Sí, así es. Ya no, es como mostrarles, decirles, ¿conoces tren? No saben lo que es tren, ¿no es cierto? Así es. Pero igualmente estos aparatos, pues, ¿qué es esto? ¿Cómo funcionaba? En fin, pero bueno, ha servido en su momento. Realmente es muy bonito en este momento comparar este teléfono, el de los años 40, este teléfono que fue parte de la central donde tu padre trabajaba, reitero, en 1948, más o menos. Sí, más o menos, el 48. Y relacionarlo en tiempo con la tecnología, con la última generación de teléfonos celulares, el que acabas de prender. Realmente es como para no creer cómo ya ni siquiera es solo teléfono. El sistema tiene muchas aplicaciones. Claro. Eso es lo más interesante. Te agradezco realmente por esa importante información histórica respecto de la evolución del teléfono aquí en la ciudad de Potosí. Y hay perdón, si tienes algo más. Si te das cuenta, estamos viendo 5 generaciones de telefonía en nuestra ciudad. Así es. ¿No? Y bueno, en algún momento será historia, pero son 5 generaciones y aquí tenemos los teléfonos, todo, y bueno, realmente es sorprendente cómo la telefonía ha avanzado. Y la primera generación es la que más me gusta. Sí, es muy bonita Así es. Por último, también a manera de historia, ¿cuál fue la contribución de tu señor padre a Radio Collasuyo, básicamente en la parte técnica, a finales de los años 1967, si no me equivoco, año de fundación de Collasuyo? Bueno, anteriormente mi padre fue invitado por don Wilson Mendieta Pacheco para hacer transmisores de onda media para ver mejor, ¿no? Yo esto cuento en base a la referencia, etcétera, que me ha dado Walter Zavala, que conoce bastante de eso, porque él trabajaba también con Wilson Mendieta. Y mi papá yo me acuerdo que hemos ido a Bermejo a trabajar ahí, a ayudarle, y
él instaló una emisora de onda media en Bermejo, porque era de ahí don Wilson Mendieta, de Pacaya era, pero tenía en Bermejo algunas cosas que hacer. Y esta emisora, dice Walter Zavala, y a quien agradezco que me haya hecho conocer, era tan potente que venían de la Argentina a hacer contratos publicitarios. Era tan fuerte la radio que se noticiaron todos los, como es frontera con la Argentina, de Orán venían, de Salta venían, de todo lado, a poner publicidad en la radio Bermejo, que era de don Wilson Mendieta. Pero según me relata Walter, dice que ya en la Argentina también progresó la parte de telecomunicación y empezaron a haber otras emisoras, y entonces Radio Bermejo quedó opacada. Wilson Mendieta decidió venirse a Potosí. Entonces ya mi padre puso su trabajo, qué sé yo, ya era socio de Wilson Mendieta. Vino a Potosí y necesitaban recursos seguramente para implementar una radio, y lo hicieron juntamente con don Nicanor Bravo Corella y don Nelson Aguirre, Wilson Mendieta y mi papá. Eran 4 socios dueños de la emisora que salió como Radio Collasuyo, ¿no es cierto? Entonces tenía su planta en San Cristóbal. Era con línea fija más, ¿no? El sonido con línea de sonido. Claro. Y el problema era que teníamos que ir todas las noches a apagar la planta. O sea, íbamos pues a San Cristóbal, apagamos la planta, y el encargado de las 6 de la mañana iba y prendía la planta para transmitir todo el día, ¿no es cierto? Y yo me acuerdo que mi padre hizo en base a un reloj de sus antiguos despertadores, para que se apague a las 12:15. Entonces, nuestra misión era ya esperar que se apague la planta. Entonces, había el sonido característico de una radio ausente, digamos, que solamente el ruido de la planta. Entonces, 12:15, se apagaba el transmisor y bueno, recién dormimos. Si no, había que subir a apagar, porque eran con válvulas, con lámparas. Entonces, podía quemarse. Entonces, ese era el cuidado hasta que así funcionaba la emisora, ¿no? Así funcionaba, pues. También trabajé en la Radio Collasuyo, aunque originalmente trabajaba en Radio Potosí con don Enio Rodríguez. Entonces, teniendo la Radio Collasuyo, pues yo trabajaba en la Potosí, hasta que después, bueno, me fui a la Radio Collasuyo, ¿no? Y esa un poco la historia de lo que sucedió con mi señor padre, enfocando principalmente el trabajo de él. Importante aporte histórico para este musiquero de antología, junto a Carlos Doria Medina, gran conocedor tecnológico en la evolución del teléfono en Potosí, Bolivia. Mi distinguido Carlos, anteladamente, gracias por haber sido partícipe de este musiquero de antología en televisión. Seguiremos en otra oportunidad hablando de otros temas, pero que siempre tienen relación con la comunicación. Te invito a un hasta luego, a decir un hasta luego, porque muy pronto seguiremos siendo partícipes de tu persona para este musiquero de antología. Gracias, Iván. En realidad el hasta luego va ligado precisamente a ese agradecimiento de tu persona, de permitirme reflejar un poco a nuestra ciudadanía y a tus televidentes en particular, un poco la historia de la telecomunicación en nuestro país, ¿no es cierto? Sabemos que hoy en día la cosa ya es mucho más tremenda con el acceso al internet. Las centrales ya telefónicas ya son vía IP por el protocolo de internet, los bancos, etcétera, ya vienen trabajando de esa manera, o sea que ya no hay red alámbrica, sino más bien red inalámbrica a través del internet, lo que ha supuesto, digamos, una transición tremenda en lo que es la telecomunicación. De todas formas, sigue siendo el teléfono, así sea celular, digital, lo que sea, sigue siendo el teléfono un servicio que se presta a la ciudadanía, un servicio que la ciudadanía necesita y a la que esperamos siempre se haga un buen uso, porque todo avance, toda tecnología tiene sus pros y sus contras, ¿no es cierto? La televisión, el internet, todo ello, pues tiene un porcentaje también de nocivo,
a lo que yo quiero, pues principalmente a la juventud,